apego al tratamiento. El día de hoy nos acompaña un experto en el tema, el licenciado Alejandro Soriano García. Bienvenido, licenciado. Muchas Nos gracias. es muy grato. Muchas gracias. Nos es muy grato poder contar con su presencia. El licenciado es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un poco más de 10 años de experiencia en el área clínica. Él es psicólogo clínico en servicios de salud pública de la Ciudad de México desde el 2019. Bienvenido nuevamente y le cedemos los micrófonos, licenciado. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, esperemos que pues esta presentación sea de su agrado y pues si hay algunas dudas después de la misma, pues platicarlas y pues despejar todas estas dudas para aclarar un poquito más sobre el tema. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Ay, no sé qué pasó aquí. Creo que no sé si estoy compartiendo la presentación o no. No, ¿verdad? No, licenciado, no se ve. Ok, déjame ver qué fue lo que pasó. A ver, ahí ya se está viendo. Mm, es que no sé qué pasó aquí. Ya Mm, le dio en compartir pantalla. ahora- mm, a ver, aquí está. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Y ahora sí, ok. Bueno, pues como bien mencionaban, la presentación pues tiene que ver precisamente sobre el apego al tratamiento que hay en lo que sería la condición de diabetes y cómo la psicología va a influir en este. Se necesita también tener como un panorama un poquito más amplio en cuanto a pues algunos datos que vamos a ir abordando y ciertas propuestas diferentes de apego al tratamiento. Entonces, bueno. Vamos a comenzar y pues lo primero sería pues hablar de algunos antecedentes referente a todo lo que se concibe como el padecimiento de diabetes y que tiene que ver pues desde mucho, digamos, mucho tiempo atrás. Y eso nos va a ayudar también a tener un panorama un poquito más claro. Si no conocemos, en este caso, ciertos antecedentes históricos, pues difícilmente vamos a entender de qué estamos hablando, ¿no? Como en cualquier otra situación. Entonces, bueno, pues empezaría con Evers, que pues es de los primeros registros que se tienen, pues él presenta más o menos por 1873 un manuscrito que incluye pues varios de los conocimientos que existían en el antiguo Egipto. Ahí se comienza a hablar primero sobre alguna enfermedad en la cual todavía como tal no hay un nombre, o sea, todavía no se conoce como diabetes, pero en esos manuscritos pues hablan sobre enfermos que empiezan a adelgazar, que empiezan a tener orinas constantes, que tienen mucha sed, que tienen mucha hambre, es decir, todos los síntomas que existen en la diabetes, pero como tal no hay un nombre en específico, simplemente se tiene ese conocimiento de que existen ya estos síntomas y pues en ese momento se empiezan a trabajar con lo que sería la cuestión de curarlos con pócimas, con ciertos remedios, o sea, ciertas situaciones que van a modificar, digamos, el padecimiento, pero como tal no hay una cura. Esos son como los antecedentes iniciales. Después, los siguientes registros que se llegan a tener o que se llega a hablar sobre la diabetes como tal, pues empiezan hasta el siglo V. En la India se empieza a observar una enfermedad que solamente, o que, bueno, en la mayoría de los casos, solamente le da a personas, pues, ricas, personas con obesidad, personas que tenían una dieta, pues, rica en azúcares. Todo este tipo de cosas se empiezan a ver en la India y sobre todo ahí empiezan a notar que la orina tenía un sabor dulce. Ahí es como los primeros indicios que se empiezan a relacionar con la parte de la diabetes o de la orina que empieza a arrojar azúcar. Ya posteriormente también empieza, bueno, los siglos siguientes, empieza a haber otros síntomas en otras regiones del mundo. Por ejemplo, en China se hablaba como tal de así se conocía como la enfermedad de la sed.
precisamente por esto, porque una de las sintomatologías pues es que tienen una sed constante los pacientes o las personas que padecen esta cuestión. Entonces se empieza a hablar de eso y pues igual cada medicina, digamos, empieza a abordarlo pues desde sus propios conocimientos, desde como mencionábamos, desde el antiguo Egipto, con cuestiones de pócimas o incluso se llega a mencionar en esos textos que hasta sacrificios, hasta en la parte de la medicina china, pues con remedios con plantas, con acupuntura y con otro tipo de cuestiones que se llegan a tratar. Esos son como los primeros antecedentes. Después, pues tendríamos ya como tal hasta el siglo II, Areteo bueno, hasta el siglo II después de Cristo, Areteo de Capadocia ya es el primero que le da el nombre como tal de diabetes, que bueno, vendría del griego diabainen, que significa correr a través de. Él le puso este nombre porque él decía que la diabetes era como una especie de sifón o algo que absorbía todo en nuestro cuerpo, o sea, como que pues sí, lo iba poco a poco consumiendo. Entonces, de ahí es que, o sea, como que corría a través de todo el cuerpo y de ahí le puso pues el nombre de la diabetes. Después, hay otros antecedentes que, bueno, no se incluyen aquí en esta presentación, pero que igual es importante conocerlos, como que, bueno, igual más o menos por el siglo XIV, el médico Celso es el que empieza a hacer estas primeras pruebas en cuanto a la orina, o sea, él empieza a probarla y ahí empieza a descubrir que hay orina que es dulce y orina que no lo es. También digamos que en otros experimentos, hay médicos que empiezan a hervir la orina así como tal y bueno, después de que se hace pues una especie de caramelo, por llamarlo así, se sigue disolviendo y al final quedaba un polvo blanco. Eh, Aquí la cuestión es que todavía en esos casos no se probaba como tal la orina, entonces ahí se asumía que era más sal, entonces no tanto cuestiones de glucosa o de azúcar. Entonces ahí empezaban a irse por una vertiente de que tenía que ver más con la sal y no tanto con la glucosa. Es hasta el siglo XVIII cuando Kohlen ya le da el calificativo de mellitus y ya se congrega todo el nombre como lo conocemos, ¿no? De diabetes mellitus, que bueno, significa miel. Entonces ahí esto en relación por el azúcar que se arrojaba y también porque empiezan a notar que en la orina de los pacientes diabéticos atrae a hormigas, atrae precisamente abejas, atrae incluso hasta algunos perros. Entonces de ahí viene que o sea, todo este prefijo de mellitus pues se le agregue al padecimiento como tal. Esos son como los antecedentes básicos, digamos, de lo que sería la diabetes mellitus como tal, cómo se desarrolla les digo, desde la época incluso del Antiguo Egipto y cómo se va desarrollando durante distintos siglos. Hay incluso algunos autores que mencionan que este padecimiento no aparece durante mucho tiempo, sino que ya hay registros, digamos, del siglo V antes de Cristo y después pasan varios siglos sin que haya algún registro. Sin embargo, pues eso no significa que no existiera, ¿no? Simplemente que no hay algún registro como tal. Pero bueno, siguiendo ya o teniendo esto ya en consideración, estos antecedentes, ahora tendríamos que ver exactamente o ya digamos que en el entendido moderno, qué sería la diabetes. Y bueno, pues como tal, pues es un padecimiento que pertenece al grupo de las enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica es una enfermedad que empieza, digamos, en algún momento de nuestra vida por ciertas situaciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, pero si no se trabaja o si no se trata, empieza a generar poco a poco un deterioro en el cuerpo que incluso pues, nos puede llevar a la muerte. Eso es una de las características de la diabetes, que pues es una enfermedad crónica, es decir, no va a haber una cura como tal, sino que va a ir escalando o va a ser de manera progresiva el avance que tenga en el cuerpo, dependiendo también de las condiciones en las cuales llevemos un tratamiento adecuado. También, bueno, se menciona que es la primera causa de muerte en México en las mujeres y la segunda en hombres. O sea, ahorita ya en las mujeres alcanzó el primer lugar de muertes. Y en hombres, bueno, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, pero en segundo lugar
ya está la diabetes. Eso significa pues que va en aumento cada vez. Mucho tiene que ver, como está ahí en la imagen, el rango de edad que cada vez es más corto y que cada vez tiene que ver o está más relacionado con los hábitos que empezamos a tener desde niños. Una mala alimentación, la ausencia de ejercicio, una cuestión emocional no muy bien balanceada. Entonces, todo eso empieza a contribuir a que el rango de edad baje y que cada vez sea más frecuente en toda la población. Según fuentes bueno, del gobierno, pues nos dicen que aproximadamente habría 12.4 millones de personas que viven con diabetes aquí en nuestro país. Sin embargo, pues ese es el número registrado o de pacientes que tienen un diagnóstico como tal. Habría que ver todas las demás personas que ya pudieran tener alguna condición de diabetes, pero que todavía pues no lo saben o no se han diagnosticado. Ahí el número pues se puede multiplicar pues mucho, ¿no? Entonces ahí es también otra cuestión que tenemos que ir viendo cuántos son los que están como tal en un diagnóstico, pero cuáles son los que no. Y eso pues nos puede dar un panorama de cómo esto va creciendo exponencialmente. Como tal, ya enfocándonos pues en una definición técnica de lo que sería la diabetes, pues es una enfermedad que en términos generales pues se va a caracterizar por una concentración de mucha azúcar o de mucha glucosa en nuestra sangre, es decir, vamos a tener ahí una dificultad con nuestro páncreas, que pues es el encargado de liberar la insulina, que es la hormona que hace que precisamente la glucosa pueda ser introducida en la célula. Entonces ahí, cuando empezamos a tener dificultades con el páncreas o con la producción de insulina, pues esa glucosa no va a poder entrar en nuestro páncreas perdón, en nuestra sangre como se debe. Entonces se va a acumular en nuestra sangre y eso va a ocasionar pues una serie de problemas con cada uno de los órganos que si no se controla, pues vamos a tener complicaciones más adelante. En este caso también es importante mencionar esto de la insulina. Esto es necesario, o la insulina es necesaria que esté en nuestro cuerpo para que pueda absorber esta energía o esta glucosa se transforme en energía y pueda entrar en nuestra célula bien. Cuando nosotros tenemos pues una dificultad con la insulina, va a haber este tipo de problemas. Sin embargo, también uno de los grandes mitos, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver precisamente con esto de la insulina, porque muchos pacientes no, pues como que no tienen esa información o ese conocimiento de que la insulina es una hormona que nosotros producimos de manera natural. De ahí que a veces empiece esa resistencia cuando requieren algún tratamiento que implica insulina, lo ven como algo ajeno o lo ven como algo que es perjudicial o como que es el último recurso. Sin embargo, parte pues de este apego al tratamiento en el cual nos basamos para que las personas tengan una mejor calidad de vida, consiste precisamente en darles esta educación o esta información en cuanto a que la insulina pues es algo que se produce en nuestro páncreas. De hecho, la imagen que está en esta presentación pues es algo que también utilizamos mucho para que uno precisamente pueda identificar dónde está nuestro páncreas, cómo es, porque a veces muchos pacientes diabéticos empiezan, o bueno, tienen la noción de que hay algún problema con el páncreas. Sin embargo, no tienen a lo mejor o sea, no saben exactamente qué es el páncreas, dicen, bueno, es un órgano, pero no saben en qué parte del cuerpo se aloja, cómo es y la función, que precisamente tiene que ver con esta parte de la insulina. Entonces, cuando nosotros damos toda una explicación que tiene que ver con cómo es el páncreas, cuál es su función, cómo debe de trabajar respecto a la insulina y cómo esa insulina va a hacer que todas las funciones, digamos, al momento de trabajar con la glucosa se den de manera correcta, ya cuando tienen toda esta información, ya es un poquito más fácil que puedan entender, digamos, cuáles son los pasos que deben de seguir para el tratamiento. Básicamente, esas son de las primeras nociones técnicas con las cuales se debe de trabajar. También debemos de ver, bueno, cuáles son los síntomas más comunes. Como mencionábamos en las diapositivas, incluso desde la antigüedad, pues se llega a ver esta parte de la necesidad de beber con más frecuencia. Cuando nosotros tenemos algún problema
con la alteración en nuestra glucosa, vamos a tener una mayor necesidad de consumir líquidos. Y pues también eso va a repercutir en que hay un aumento considerable de la orina. No tanto solamente por el consumo de líquidos, sino porque también como una herramienta que va a tener nuestro cuerpo para regular estos niveles de glucosa, pues va a tratar de arrojarla incluso hasta en la orina. Entonces vamos a tener más necesidad de orinar. También ver un aumento en el apetito considerable. Hay muchos pacientes que mencionan que antes de que se les diagnostique con diabetes, empiezan a tener mucha hambre. Dicen, es que todo el tiempo acabo de comer y a la media hora otra vez tengo mucha hambre o me como porciones de las que necesito, precisamente porque el cuerpo está tratando de regular todos estos niveles de la glucosa. Entonces empieza a transformar la grasa en glucosa y pues también dentro de esta regulación empieza un apetito mucho más grande, ¿no? Y bueno, también tiene que ver la pérdida de peso o el aumento de peso. Muchas veces, como esto que comentábamos, esta parte de que el cuerpo se está regulando ante un nuevo proceso tiene que ver con esta parte de transformar esta grasa que comentamos en glucosa. Entonces, pues empieza a haber una pérdida importante en el peso y podemos llegar no sé, hay pacientes que en un mes más o menos pueden perder incluso de 15 a 20 kilos, porque es una pérdida considerable. Otro de los síntomas, pues, es el cansancio. Como nosotros estamos, digamos, con nuestra azúcar, o más bien nuestra sangre, tiene azúcar, no está entrando como tal en la sangre, sino que se queda ahí, pues entonces eso va a ocasionar que bueno, que nuestra sangre no corra correctamente por el cuerpo y eso va a ocasionar también que haya un cansancio, porque digamos que la sangre está corriendo con mayor dificultad en nuestro organismo. Entonces, todo eso va a ocasionar que haya un cansancio, entre otros síntomas que se llegan a tener, incluso un síntoma de hiperglucemia, pues es la irritabilidad. A veces hay personas que incluso llegan a la consulta y pues comentan eso, que últimamente se han sentido un poquito más irritables que en otro momento de su vida. Pero cuando uno empieza a hacer todos estos chequeos o la toma de la glucosa, pues se puede dar cuenta de que está elevada y también puede corresponder a esto. Cuando empiezan a controlar esos niveles de glucosa, también la irritabilidad disminuye o se puede controlar pues un poquito mejor. Toda esta explicación tiene que ver más a nivel biológico, con los antecedentes y con definiciones pues ya digamos un poquito más técnicas. Todo esto les digo a nivel biológico. Sin embargo, también hay que ver qué es lo que la parte psicológica tiene que ver con esta cuestión de la diabetes. Es decir, cuáles son los pensamientos que hay en el momento en que nos diagnostican diabetes, pero también antes. Se podría decir que hay distintas posturas en cuanto a que a lo mejor a veces no es importante retomar la historia o el pasado de la persona. Hay otras posturas en las que dicen que al contrario, es fundamental saber esta historia de vida del paciente para saber exactamente cuáles pudieron ser las rutas por las que se construyeron estos padecimientos. Sobre todo eso, pues también la parte psicológica juega un papel muy importante porque dependiendo de esta historia de vida que tenga cada uno de los pacientes, pues va a desencadenar que tengan cierto estilo de vida o ciertos hábitos que van a contribuir a que se pueda desarrollar en algún momento una condición de diabetes o cualquier otra enfermedad crónica, hipertensión, dislipidemias, etcétera. Entonces, es importante conocer la parte emocional, qué papel juega aquí. Digamos, aquí la pregunta sería esta, ¿no? Pues las emociones influyen en el padecimiento. Habrá algunas personas que digan que sí, habrá algunos que digan que no. Sin embargo, pues la respuesta pues sí sería que sí, ¿no? O sea, influyen totalmente. No podemos ver, o una de las propuestas que nosotros hacemos es que no podemos ver al cuerpo como algo separado de las emociones, sino que las emociones y el cuerpo están relacionados íntimamente. Nosotros cuando nos enojamos, pues no podemos ver a nuestro enojo por aquí, ¿no? Flotando, sino que está dentro de nosotros. Eso significa que si está dentro de nosotros, va a tener un impacto ahí cuando nosotros, digamos, no es como tal que el enojo por sí sea bueno o sea malo,
pero cuando no llevamos un adecuado manejo de esta emoción, y a lo mejor me enojé, no sé, en la mañana y todavía a esta hora sigo enojado, entonces ya mi cuerpo va a empezar a tener pues algún síntoma. Puede ser que pierda el apetito por este enojo, o me duela la cabeza o algún otro síntoma. Entonces, así como en bueno, en un ejemplo corto como este enojo breve que puedo tener, va a haber una reacción por parte de mi cuerpo, también cuando hay una emoción que estamos manejando, no nada más hoy, sino que llevo de 10 horas, un mes, 2 años, 10 años, va a haber también un impacto a nivel del cuerpo, aunado a lo que hablábamos de la mala alimentación, la ausencia de actividad física, etcétera. Entonces, es importante ver esta relación entre nuestro cuerpo y cómo emocionalmente eh, nos manejamos, digamos, ¿no? Para eso, bueno, hay varias posturas o varias maneras de verlo. Aquí pues hay un diagrama, se podría decir pues bastante sencillo, en el cual nos hablaría de cómo es esta relación entre las emociones y los padecimientos de nuestro cuerpo o los órganos, cómo una emoción va a afectar a ciertos órganos y esto se va a ir poco a poco eh, haciendo más notorio o más presente. Podríamos empezar, por ejemplo, con la emoción de la tristeza. Cuando nosotros tenemos alguna emoción de tristeza ahí, que puede ser algo reciente, algo que me pasó hace poquito o algo que tengo desde mi infancia, digamos, a lo mejor estoy triste porque, no sé, tuve alguna pérdida de algún familiar a una edad temprana o, no sé, me molestaban mucho en la escuela, alguna cuestión así. Eso va a empezar a tener una repercusión en lo que sería el pulmón y el intestino grueso. Como tal, voy a empezar a lo mejor a desarrollar alguna colitis o si mi tristeza es un poco mayor, pues voy a empezar a tener más gripas o voy a tener a lo mejor un asma. Enfermedades cada vez más intensas, pero van a estar relacionadas con esta parte de la emoción. También, si nosotros, obviamente, tenemos una mala alimentación, un estilo de vida poco saludable, pues esto se va a agudizar todavía más. A veces pasa, ¿no? Que dicen, por ejemplo, con la emoción de la ira, que pues en esta se asocia la vesícula biliar y el hígado. Si nosotros, desde que me levanto, estoy enojado porque, no sé, se me hizo tarde para ir al trabajo y luego voy en el tráfico y hay más tráfico, pues me enojo otra vez, llego al lugar de trabajo y el jefe me regaña, me enojo otra vez, en el trabajo algo sale mal y me enojo. Entonces, eh, todo ese tipo de cosas hacen más bien que yo me pueda enojar todo el día, desde que me levanto hasta que me duermo. Si llevo todo ese tiempo enojado, entonces va a ser mucho más probable que empiece a afectarse mi hígado o mi vesícula. Hay pacientes incluso que luego comentan, es que yo, no sé, tengo problemas ahorita en el hígado, ¿no? Pero yo tomaba con mi compadre, por ejemplo, con mi amigo, todos los fines de semana y así llevábamos 10, 15 años y yo soy el que ahorita tiene algún problema y mi compadre nada, no tiene nada malo. Dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero ya cuando nosotros vemos toda esta historia, decimos, bueno, el caso específico de este paciente, pues lo afectó por las dos vías, por la vía, digamos, de la alimentación o del consumo de alcohol y por la vía de los enojos, de que todo el día desde que se levantaba estaba enojado. Entonces, se podría decir que su hígado se afectó mucho más rápido que el de este amigo, que a lo mejor nada más lo afectaba por la parte del consumo de alcohol. No significa que él no pudiera desarrollar algo, sin embargo, es mucho más rápido el deterioro, o de ahí que a veces encontramos, les digo, estas historias donde uno dice, bueno, es que, ¿por qué si toda la familia comíamos de la misma manera? ¿Porque esto me impactó nada más a mí? Si únicamente fuera la comida, pues entonces toda la familia tendría el mismo padecimiento casi al mismo tiempo. Es decir, la alimentación es algo que juega un papel fundamental, pero no es determinante para saber si vamos a tener un padecimiento o no. Aquí en este caso también entra el factor genético. Tenemos muchos pacientes que a eso lo atribuyen únicamente, que dicen, bueno, es que como pues mi abuelita tenía diabetes, mis papás tenían diabetes, mis tíos,
pues prácticamente esto, yo estaba esperando a que me diera, ¿no? Y pues no, sabemos que eso no tiene que ser así. Si uno tiene antecedentes familiares, eso solamente nos hace tener una predisposición más, estar como mucho más cercanos a desarrollar el padecimiento. Sin embargo, si desde antes tenemos una modificación en nuestros estilos de vida, se puede reducir, según los estudios, hasta en un 80% la probabilidad de tenerlo. De no ser así, también las personas que ya tienen alguna condición de diabetes, ya no tendría sentido en este caso que sus hijos tuvieran una modificación en sus hábitos, porque diríamos, bueno, pues como ya lo tiene usted, en automático lo van a tener sus hijos si solamente fuera determinante el factor genético. Sin embargo, pues vemos que no es así. También aquí es importante, bueno, siguiendo con esta relación, bueno, el miedo pues está asociado a los órganos de riñón y vejiga. Y bueno, el intestino delgado y el corazón estarían relacionados a la emoción de la alegría. Y en este caso, que sería, digamos, en el que nos enfocamos más, la emoción de la ansiedad estaría enfocada a lo que es el estómago y a lo que es el vaso. Bueno, el vaso y el páncreas. Ahí, aunque son dos órganos, tendrían la misma función en términos de la ansiedad. Entonces, no es casualidad que muchos pacientes que llegan a los servicios de salud, cuando se hacen todas las evaluaciones o las escalas de ansiedad o cualquier otro tamizaje de ansiedad, puntúan alto o salen con valores altos de ansiedad, precisamente pues porque ya esto impactó en este órgano que sería el páncreas, o también llegan con gastritis o con otro tipo de padecimientos. Esto, o como viene este diagrama, si pueden ver, pues hay también unas flechitas. Aquí en este caso, si lo estamos viendo, la emoción de la ansiedad eh, que afecta al vaso y al páncreas, cuando cambia siguiendo el ritmo de estas flechitas, pero de la parte interna, no del círculo que está por fuera, sino de la parte interna, afectaría después a lo que es riñón y vejiga. Entonces ahí también, tanto la emoción del miedo puede acrecentarse, y entonces tenemos personas que empezaron con una ansiedad, a veces por algo identificado y a veces por algo que no. Sin embargo, cuando tienen cuando se sigue esta ruta, eh, ataca, digamos, al miedo, pero también vamos a empezar a tener problemas a lo mejor en riñón, precisamente como vamos a tener un problema a la hora de sintetizar la glucosa, pues también los riñones van a tener más dificultad para trabajar, van a tener que estar filtrando, digamos, orina con niveles de glucosa elevados. Eso también, al estar trabajando un poquito más fuerte el riñón, pues nos puede llevar a que desarrollemos hipertensión. De ahí que también son padecimientos que a veces van ligados. La diabetes puede desarrollarse, pero si no se controla, pues entonces desemboca en una hipertensión, o primero, bueno, en una insuficiencia renal, que también tenemos ese tipo de pacientes, pero después puede desembocar en la hipertensión. Siguiendo esas flechitas, pues como ven, seguiría lo que es corazón e intestino delgado. Entonces tenemos ese padecimiento, y muchas veces hay pacientes con este síndrome metabólico que tienen padecimientos de ansiedad, bueno, de ansiedad, algún miedo, pero a nivel físico tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen dislipidemias, y así se puede ir siguiendo todo este proceso. Después seguiría lo que es pulmón, podemos tener algún problema con pulmón, agua, digamos, o algo así, y después, pues todo esto va a desembocar en el hígado, que es pues el órgano en el cual se almacenan todos los nutrientes, y se empieza a repetir todo este ciclo. Este es como les comento, un esquema pues muy sencillo, muy básico. Esto se puede ampliar bastante, o hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, como incluso los sabores. También un sabor va a repercutir mucho, o nos va a decir que hay algún problema ahí con alguna emoción, generalmente, o enfocándonos en lo que tiene que ver con esta presentación en particular. El sabor que domina en las personas con ansiedad es el dulce. Y pues precisamente ahí entra toda esta dinámica de que son personas que todo el tiempo quieren comer dulce, y pues va a tener una repercusión en su glucosa. Cuando ya se hacen diabéticos, aún así siguen comiendo dulce.
una de las cosas que tenemos que empezar a modificar, pues es precisamente eso, que dicen, es que pues sí, ya sé que tengo diabetes, pero no puedo dejar de comerme mi pan dulce, ¿no? Todas las mañanas, o mi chocolate, cosas así. Entonces, eso pues nos habla de que ya hay un padecimiento, ya hay una condición de diabetes. Sin embargo, la emoción de la ansiedad sigue presente, o sea, no se ha trabajado. Pueden acudir a su servicio médico o al hospital a donde ellos se atiendan y se les va a dar un tratamiento específicamente para la cuestión física. Les pueden dar metformina, insulina, etcétera. Sin embargo, la emoción de la ansiedad va a seguir ahí, entonces se necesita trabajar esa parte también para que haya un balance o un equilibrio y entonces ya podamos tener unos niveles adecuados y un apego adecuado al tratamiento. Bueno, eso sería como el esquema básico, pero bueno, hay que seguir lo que constituye un adecuado apego al tratamiento. Se puede decir que son 4 cosas importantes para que haya un apego adecuado al tratamiento. Una, pues el uso de los medicamentos, ya cuando hay una condición como tal de diabetes, es necesario tomar medicamentos que nos ayuden a hacer la función que a lo mejor el páncreas ya no está haciendo de manera, pues de manera natural. Puede ser que suelte muy poca insulina o que ya no la suelte. Entonces necesitamos este apoyo de los medicamentos para controlar los niveles de glucosa. También es importante la alimentación, es como que el segundo pilar, que haya una alimentación, sobre todo basada en el consumo de las porciones adecuadas de alimento, porque también tenemos esta idea de que solamente comiendo cosas dulces vamos a aumentar nuestra glucosa. Sin embargo, cuando uno acude a un tratamiento, pues se da cuenta de que cualquier cosa que comamos va a aumentar los niveles de glucosa. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las porciones que comemos. Nosotros les decimos, por poner un ejemplo, a lo mejor alguien dice, bueno, me voy a comer un pozole. El pozole como tal, pues no es que sea malo, incluso es un alimento balanceado según la parte de nutrición. Tiene proteína, tiene verduras, tiene carbohidratos, etcétera. Lo que es malo va a ser que yo diga, bueno, a lo mejor me comí 3 platos de pozole con 10 tostadas fritas y una coca. Ahí es donde entra todo este tipo de factores que tiene que ver con las porciones y con el tipo de alimentos que ya no nos van a hacer un beneficio, sino que ya nos dan un exceso, digamos, de carbohidratos y que eso se va a transformar en glucosa. Entonces, bueno, la parte de la alimentación es fundamental, se necesita el apoyo del área de nutrición. El tercer pilar fundamental es la actividad física o el desarrollo de ejercicio. Igual ahí con el paciente, en la parte psicológica, tenemos que dar ese acompañamiento para lo que es la parte, bueno, desarrollar el hábito del ejercicio de manera gradual. Si somos personas que no tenemos la menor idea de lo que es el ejercicio o no estamos acostumbrados a hacer algo de actividad física, no les podemos decir que hagan mañana 1 hora de ejercicio sin parar, porque eso va a traer complicaciones, va a hacer que el paciente al día siguiente se sienta mal, se sienta dolorido y diga, no, el ejercicio no es para mí. Entonces, aquí de lo que se trata es de desarrollar estrategias de apego al tratamiento en la parte psicológica, estrategias de sistematización o estrategias en las cuales poco a poco el paciente vaya dando pequeños pasos, o sea, a veces les decimos, nada más con que salga por algo que se le olvidó y vaya a la tienda que le queda 10 minutos de su casa, con eso es suficiente para empezar primero a acostumbrar al cuerpo. O sea, no vamos a obtener resultados en cuanto a lo que buscamos para reducir la glucosa, pero vamos a empezar a hacer que su cuerpo se acostumbre al movimiento. Y ya que tiene pues un tiempo haciendo esto, entonces ya nos enfocamos en la parte de la duración como tal del ejercicio, en decir, bueno, ahora sí hay que hacer 40 minutos a 1 hora y después en la frecuencia, 2 veces por semana, y ya que lo logró, bueno, la siguiente semana un día más y ya hacemos 3, la siguiente semana si lo logra, le aumentamos y así hasta alcanzar una meta. Es decir, en los tratamientos de apego al tratamiento, más bien en los apegos al tratamiento se trabaja por metas. Hay que buscar desde lo más sencillo para el paciente y ya que lo logró, vamos aumentando de manera gradual. Y la última parte, o el cuarto pilar, digamos, sería la parte del estado de ánimo o la cuestión, el manejo de las emociones. Ahí
también va a ser fundamental lo que hablábamos en la diapositiva anterior o en este esquema, qué tantos niveles de ansiedad manejan las personas y cómo canalizarlos. Ahí, bueno, se trabajan varias maneras, igual como que las 4 áreas van de la mano. El que yo haga ejercicio también va a reducir mis niveles de ansiedad, pero también pues buscamos otras alternativas como hacer alguna actividad recreativa, o sea, algo en lo que precisamente puedan canalizar esos pensamientos que pueden generarles ansiedad, canalizarlos en alguna actividad. ¿Qué actividad? Eso ya es, digamos, se trabaja de manera personal con cada paciente, porque no podemos decirles a todos, pues aparte del ejercicio, tiene que hacer, ponerse a tejer, ¿no? Porque a lo mejor no todos lo saben hacer. O hay que irse a bailar. Pues a lo mejor a mí no me gusta bailar y más que relajarme, me va a estresar. Entonces, ahí es importante que tengamos como que un trabajo personal con cada uno de los pacientes para que se pueda trabajar el aspecto emocional y igual situaciones específicas, ahí también en la consulta entra cada paciente alguna situación que tenga, problemas en la familia, problemas laborales, todo este tipo de cosas que nos pueden generar niveles altos de estrés o de ansiedad, pues trabajar en específico cómo resolver esta parte para que todos estos 4 pilares se puedan llevar de manera adecuada. Si tenemos un problema con nuestro trabajo, que es mucho el tiempo que nos ocupa y eso nos genera ansiedad, pues también vamos a tener pocas ganas, digamos, de salir a hacer ejercicio. Sin embargo, hay que buscar, como les digo, cada paciente va a tener su situación y vamos a tener que buscar las estrategias para que cada uno tenga un adecuado apego al tratamiento. Es decir, estos son como los pilares, los 4 pilares básicos. Sin embargo, estos son las generalidades. Ya en el caso particular de cada paciente, pues vamos a tener que hacer adecuaciones tanto en la alimentación como en el ejercicio. Habrá pacientes que tengan más facilidad para la alimentación, pero el ejercicio se dificulta y viceversa. Habrá quienes digan, yo puedo hacer más ejercicio, pero la comida se me dificulta por factores de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata, o esta diapositiva es importante precisamente por eso, porque necesitamos hacer que el paciente vea esto como un 25% de cada uno de estos factores. Muchas veces, no nada más para la diabetes, para cualquier otro padecimiento, le damos el 100% del peso al medicamento. Y dice uno, bueno, mientras yo me tome mi metformina, me puedo seguir comiendo mi pastel entero y no me va a pasar nada. Y ahí es donde entra este caos. Sí puede ser que la metformina, con todo y que no hagamos cambios en un inicio, nos ayude. Sin embargo, esto es estar forzando a nuestro cuerpo a que en algún dado momento ya no nos funcione esa dosis. ¿Y qué van a hacer los médicos? Pues elevar la dosis. Necesitamos quitarle ese peso o ese 100% al medicamento y darle un 25%. ¿Para qué? Para que el día en el que a lo mejor se me acabó mi medicamento o salí rápido de mi casa y no me lo pude tomar o cualquier otra situación, bueno, está ese otro 75% en la alimentación, en el estado emocional y en el ejercicio, que va a hacer que no se me eleve mi nivel de glucosa pues más de lo que debería. Eso es básicamente, ¿no? Lo que debemos hacer. Ahora, ¿cómo comenzar este apego al tratamiento? Es importante ver estas fases, ¿no? Está esta fase de lo que es la motivación al cambio. La fase de motivación al cambio, pues básicamente es capacitar al paciente para que tenga unos buenos niveles de control sobre el padecimiento. Es decir, se utiliza el empoderamiento del paciente en la enfermedad para que conozca precisamente cuáles son los niveles adecuados que debe de tener de glucosa cuando está en ayuno, o sea, debe de tener, bueno, ya cuando se les da una educación en niveles normales, cuando no tenemos la condición de diabetes y cuando ya la tenemos. Los niveles de glucosa en ayuno, los niveles de glucosa ya cuando, bueno, se le llama glucosa casual, cuando ya consumimos algún tipo de alimento y nos hacemos un chequeo, ver que no me exceda a lo mejor de los 180 puntos de glucosa, ya que comí algo, eso indicaría que estamos en un buen nivel de glucosa. Es decir, hay que darle toda la información al paciente, hablarle sobre las porciones, sobre los factores de riesgo, qué pasa si me tomo el medicamento, qué pasa si no, y sobre eso, pues ya van a tener adecuados niveles de glucosa. Entonces, necesitamos
empoderarlo primero. Y bueno, algo que se utiliza mucho pues es identificar exactamente en qué nivel se encuentra. Aquí, bueno, esta diapositiva pues lo describe bastante bien, ¿no? Ver exactamente si estamos en la fase en la que uno dice, bueno, me diagnosticaron diabetes, pero pues yo sigo haciendo mis cosas, sigo haciendo mi vida, no tengo mayor problema. Y si a lo mejor uno dice, bueno, ya estoy consciente de que tengo diabetes y quiero hacer algunos cambios, pero se me dificultan porque, pues no sé, me enseñaron que tenía que desayunar mi café y mi pan desde los 10 años y ahorita ya tengo 50, entonces tengo 40 años comiendo esto y va a ser algo difícil de modificar, sobre todo si queremos pensar que va a ser este cambio de un día para otro. Tenemos que, como decíamos, trabajarlo de manera sistemática para que no haya complicaciones más adelante. O la fase en la que ya tenemos esta educación, tenemos este mantenimiento nada más en nuestros niveles de glucosa, porque hacemos algo de ejercicio, controlamos nuestra alimentación y emocionalmente sabemos cómo canalizar estos niveles de estrés o de ansiedad o de algún otro padecimiento. Una, eh, una pregunta que nosotros hacemos a los pacientes que llegan con una condición de diabetes, es importante ver esta pregunta. Nosotros les decimos, bueno, ¿por qué cree que le dio diabetes? Bueno, diabetes o hipertensión arterial, dice ahí, ¿no? Pero en general, ¿por qué cree que le dio, ¿no? Alguno de estos padecimientos crónicos. Y las respuestas que vienen, digamos, en estas pruebas que nosotros hacemos, pues es por herencia familiar, por algo que se originó por malos hábitos, por un susto o por un castigo de Dios, o sea, por alguna cuestión así. Dependiendo de las respuestas que nos den, o de la respuesta que den en esta pregunta en específico, nos abre un panorama para ver exactamente qué es, cuál es la percepción que el paciente tiene sobre su padecimiento. Es decir, cuando nos dicen que es por herencia familiar, por un susto, por un castigo de Dios, ahí nos estaría hablando de que la responsabilidad del padecimiento como que la atribuyen a un factor externo. Es decir, dicen, bueno, pues es que yo no hice nada, ¿no? Me iba a dar porque mi papá la tuvo. O yo no hice nada, es que me asaltaron, me dieron un susto y ya se me desarrolló como tal. Entonces, eso nos da una idea de que el paciente tiene como que la tendencia a responsabilizar a otros y no tanto a él. Esos pacientes van a tener un poco más de dificultad para apegarse al tratamiento. No es que no lo hagan, pero va a haber un poco más de dificultad. Sin embargo, los pacientes que mencionan que pues es por algo que ellos mismos se originaron, por malos hábitos, porque dicen, ah, sí es que pues muchos años de mi vida comí muy mal, me saltaba comidas, etcétera. Esos pacientes tienen mayores posibilidades de apegarse al tratamiento de manera correcta o más rápido porque están conscientes de que ellos son los responsables de su padecimiento. Esto pues se conoce como el locus de control externo y el locus de control interno. Lo que hablábamos, el locus de control externo, pues es esto, atribuirle a los demás y decir, bueno, no es que yo no hice nada, ¿no? Todo es culpa de, pues de afuera, ¿no? De mi mamá, de mis papás, etcétera, ¿no? O de que, no sé, me lo iban a heredar, cualquier razón así. Y el locus de control interno, como mencionábamos, pues los responsables o los pacientes están conscientes de que ellos son los únicos responsables de su padecimiento. En ese sentido, pues también ellos son los responsables de hacer estos cambios. Digamos que la parte, los servicios de salud o la parte médica va a tener una implicación, sin embargo, pues los últimos responsables de estos cambios van a ser ellos mismos. Ahí tendríamos que ver en qué nivel se encuentran. Y bueno, después hablar de estas fases de cambio que ya más o menos mencionábamos en las diapositivas anteriores. Esto tendría que ver con la precontemplación, la contemplación, la preparación, la preparación o decisión, le llaman en otros lados, la acción y el mantenimiento. La precontemplación, pues como bien dice el nombre, pues tiene que ver con esta parte en la que uno dice, bueno, pues sí, ya sé que tengo diabetes y sí, me gustaría cambiar y todo, pero pues es un poquito difícil para mí porque yo quisiera hacerme de comer, pero tengo que estar trabajando. Entonces, o sea, como que tienen la idea, pero no, no hacen ningún cambio. Van a la siguiente consulta y revisamos qué cambios han surgido y prácticamente no hay ninguno. Dicen, no, pues es que sí, ya sé, pero ahora sí a la otra ya le voy a echar ganas porque tengo que enfocarme más y
son, o sea, no salen, digamos, de esa parte. Tenemos nosotros que impulsarlos facilitándoles, digamos, opciones o dándoles estrategias para que, por ejemplo, empiecen a, no sé, a prepararse algún alimento sencillo o si no se pueden preparar uno, al menos a llevarse algún alimento que comparado, digamos, entre algo sencillo como ir a la tienda y comprarme un gansito, pues puedo, a lo mejor llevarme una verdura sencilla, algo que también me pueda comer sin mucha necesidad de preparación. En la parte de la contemplación, pues ya empieza a decir, bueno, ya sé que sí tengo algo, algún padecimiento, ya sé que puede haber problemas o ya los estoy sintiendo a nivel físico, entonces tengo que hacer algunos cambios. Sin embargo, como que todavía no, o sea, me gana más la parte de los hábitos poco saludables, ¿no? En la parte de la preparación ya, o de la decisión, es cuando ya el paciente ahora sí como tal dice, bueno, ya he empezado a hacer algo. Todavía no lo llevo a cabo, pero ya al menos tengo la idea de que tengo que comer a determinadas horas o ya estoy decidido a que voy a hacer ejercicio 2 días de la semana, ¿no? Y ya empecé a lo mejor a salir un poquito a caminar, pero todavía como tal no hago ejercicio. La fase de la acción, pues precisamente es esto, es donde ya ponen en práctica toda esta cuestión que se les da durante las consultas en cuanto a los horarios de alimentación, en cuanto a establecer horarios para que puedan comer sin que haya estos desfases en su comida y que esto altere su glucosa, o que haya ya un plan de ejercicio en el que puedan decir, ah, bueno, pues yo ya llevo 3 veces a la semana haciendo media hora de ejercicio, ya empiezo a ver ciertos resultados. Y la fase de mantenimiento que tendría que ver con pues esta parte precisamente como dice ahí, de ya mantener estos hábitos de manera saludable. Generalmente en esta fase ya los pacientes empiezan a tener una adecuada toma en sus medicamentos, una alimentación más balanceada, hacen ejercicio de manera constante y los niveles de estrés están mucho más controlados porque hacen ejercicio, porque hacen alguna actividad recreativa, porque se trabaja también ciertas técnicas para relajarnos, entonces ya empiezan a ver la situación de una manera diferente. Entonces de lo que se trata es de mantenernos pues en esa dinámica. Precisamente, pues también una de las cosas que se proponen es buscar otras rutas, como mencionábamos anteriormente, no nada más basarnos en la parte del medicamento. Eso es algo que está muy marcado y que muchos pacientes lo ven como, es que yo tengo que ir por mi medicamento a mi unidad de salud o al seguro a donde me atiendan, tengo que ir y ya con eso ya cumplí. Nosotros lo que proponemos pues son rutas alternas. Una de las cosas que proponemos pues es una atención integral, precisamente en donde yo laboro. Ahí la atención que se da es integral. Un paciente ingresa y el mismo día tiene que pasar a una consulta de medicina, a una consulta de enfermería, a una consulta de nutrición y a una consulta de psicología. Es decir, pasa por todas las áreas porque cada una de estas áreas pues le va a aportar algo al tratamiento. La parte de nutrición, el plan de alimentación que le va a decir exactamente cuáles serían las porciones adecuadas, en qué horarios comer, cómo sería lo adecuado. La parte de enfermería que va a enseñar, digamos, el cuidado de nuestra piel, los pies, cómo tenemos que revisarlos, hidratar nuestra piel, entre otras cosas. La parte de medicina, pues la revisión general y la parte de los medicamentos, y en este caso, la parte de psicología, eh, digamos que todo eso, juntarlo para que el paciente pueda tener unas rutas para llevar a cabo esta alimentación, para llevar a cabo el cuidado de nuestra piel o del ejercicio, la toma de los medicamentos, si son adultos mayores, igual hacer estrategias para que pues no haya este olvido que a veces llega a suceder en pacientes ya muy mayores. Entonces que se lleve cierto registro de los medicamentos, a veces hasta el uso de un pastillero es una herramienta que podemos usar para que haya un mejor balance. Bueno, aquí pues esta cita era importante ponerla porque pues como dice ahí, ¿no? Debemos conocer nuestro cuerpo y cómo se relaciona una emoción con un órgano y así vamos a poder controlar los padecimientos. Era esto que hablábamos anteriormente. La parte de la ansiedad y bueno, todas las emociones, pero
específicamente la emoción de la ansiedad va a jugar un papel fundamental en esto. Entonces, necesitamos tener estrategias para afrontarla, como les decía, desde la parte de la actividad física, desde alguna actividad recreativa, desde técnicas, incluso que nosotros tengamos, ya sea de respiración, alguna otra técnica que nos pueda ayudar a regularnos, relajación muscular progresiva, etcétera, algo que podamos hacer para que los niveles de ansiedad se puedan reducir. Incluso el relacionarnos con los otros también tiene que ver en cómo vamos a manejar nuestros niveles de ansiedad. En ese sentido, es importante esta cuestión, el que nosotros conozcamos nuestro cuerpo, pues nos va a llevar a que no tengamos niveles elevados de ansiedad, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que hay que checar, pues son las barreras para el cambio, es decir, eh, se debe de trabajar con los pacientes todas las cuestiones que ellos pudieran presentar como una barrera o que no nada más ellos, sino que en general se pudieran presentar como barreras. Cosas como el tiempo, como mencionábamos, bueno, situaciones como que es que no tengo tiempo para hacerme de comer, bueno, hay que buscar la manera y decir, bueno, a lo mejor no nos vamos a enfocar en que todos los tiempos de comida sean los correctos, pero si empezamos con uno, digamos, con que el desayuno sea donde empezamos a poner un poquito más de atención, o la cena, porque a lo mejor estamos un poquito más relajados, no tenemos tantas prisas, bueno, empezamos por la cena, y ya que se regula la cena, entonces nos vamos a regular el desayuno o la comida. Es decir, todo esto tenemos que irlo modificando a través del tiempo y dándole tiempo al paciente para que él pueda establecer unos nuevos horarios en su vida. Las barreras de información, que también, pues a veces muchos pacientes no tienen la información correcta sobre lo que es el padecimiento. Ahí, por ejemplo, en las ilustraciones, pues está esta persona que tiene ahí varias hamburguesas y tiene que ver precisamente con la información, porque como mencionábamos también, muchas veces pensamos que solamente el que yo consuma cosas dulces va a elevar mi glucosa. De ahí que varios pacientes digan, no, es que yo no como dulces, no sé por qué tengo problemas con la glucosa, si no, nunca me han gustado, pero comen muchas porciones o comen muchos carbohidratos, entonces eso va a hacer que la glucosa se eleve o que el páncreas suelte oleadas de insulina que no se van a poder mantener toda la vida. Entonces, eso va a ocasionar, junto a otras cosas, como mencionábamos, pues que se nos desarrolle la condición de diabetes. Barreras económicas, como cómo afrontar, a lo mejor que acudan a un servicio donde se puede solventar la parte de los medicamentos de manera gratuita, y pues entonces eso también ayuda en la parte económica, pero también otras cuestiones que tienen que ver con la economía, las mismas barreras que ponen los pacientes al pues no querer ir a la atención médica o al decir, bueno, es que me diagnosticaron hace 10 años, pero hasta ahorita que ya tengo síntomas más severos, ya me voy a atender. Y también las barreras de los profesionales de la salud, barreras que tienen que ver con esto que mencionábamos, ¿no? De que a veces solamente acuden al servicio de medicina y pues por cuestiones de tiempo o por otro tipo de factores, pues solamente se les da el medicamento y ya, pero no se les da toda la información que uno como paciente requiere para apegarse de manera adecuada al tratamiento. Y bueno, para finalizar, bueno, una cosa que también nosotros les replanteamos mucho es esto del proyecto de vida. Es decir, ya cuando concluyen el tratamiento, nosotros siempre les preguntamos cómo es que se visualizan en 5 años, cómo se visualizan en 10 años, cómo se visualizan en 15. Es decir, tienen que tener un proyecto para que esto no nada más quede pues en, bueno, sí, me estoy apegando al tratamiento, pero viene la Navidad, por ejemplo, y entonces como ahí me doy ciertos permisos y me excedí, que vino la familia y comimos cosas que no se acostumbran todo el año, entonces otra vez vuelven a empezar a inicio de año con problemas en la glucosa. Entonces hay que replantearnos cómo es que se quieren ver. Se quieren, empiezan a tener mejoría física, bueno, pues eso significa que algo estamos haciendo bien. Para que eso siga, pues hay que mantenernos con estos cambios que hemos hecho. Eso nos da un nuevo proyecto de vida, porque uno dice, bueno, yo me estoy cuidando porque quiero en 5 años disfrutar a mi familia, por ejemplo, ¿no? O algún otro ejemplo que nos pueda servir, pero que el punto es que el mismo paciente pueda ver esto como
algo distinto, no como, bueno, pues me estoy cuidando nada más porque sí, bueno, me estoy cuidando porque esto tiene un propósito. Algún proyecto de vida importante, pues es que no haya complicaciones de la diabetes. Cuando los pacientes tienen un adecuado apego al tratamiento, pueden tener pues una vida prácticamente normal sin pasar por todas las complicaciones que a veces hemos escuchado en cuanto a amputaciones, a la ceguera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos, precisamente que haya este adecuado apego, como se ven ahí en las ilustraciones, que sepan a lo mejor cuáles son sus valores de glucosa, cómo aplicarse sus medicamentos, una actividad recreativa y que estén conscientes de que ellos son los únicos responsables de el control de su padecimiento. Bueno, ya digamos que pues por mi parte sería todo. Me gustaría dejarlo aquí para ver si hay alguna pregunta o algunas preguntas. Y bueno, también en esta última diapositiva, además de darles las gracias, pues viene, digamos, la unidad en donde cualquier persona puede ir y atenderse si tienen algún padecimiento de enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, dislipidemias o bueno, colesterol y triglicéridos altos o la obesidad, cualquiera de estas cuatro, pueden comunicarse al número que está ahí para que, bueno, se les dé las indicaciones de los estudios que se les piden y si quieren acudir, pues con gusto, pues ahí se pueden atender. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, licenciada. A continuación, perdón, continuaremos con la ronda de preguntas. Y la primera es, ¿qué pasa cuando el paciente se apega al tratamiento nutricional, pero se niega a tomar medicamento y activarse físicamente? ¿Qué podemos hacer para ayudarlo a cambiar esa mentalidad? Ok. Bueno, generalmente, como igual mencionábamos, va a haber como una disponibilidad de cada paciente hacia una de estas áreas del tratamiento. O sea, algunos sí van a decir, bueno, a mí se me facilita más la alimentación, puedo tener un poquito más de control en mis porciones o puedo fijarme en qué tipo de alimentos mm, son un poquito más dañinos, son más carbohidratos o son más azucarados, pero se me dificulta el ejercicio, digamos, o se me dificulta la parte de los medicamentos. Aquí lo importante es, primero, hablarle sobre los factores de riesgo y, por ejemplo, hablarle de la importancia de cada uno. Es exactamente como mencionábamos, como los que se apegan solo al medicamento. O sea, en algún momento dado, sí nos va a funcionar, pero solamente la pura alimentación como tal no nos va a dar un control adecuado, hablando ya en una condición de diabetes. Si no tenemos una condición de diabetes, sí, la pura alimentación nos puede controlar. Sin embargo, al hablarle de los factores de riesgo, nosotros les comentamos, bueno, ¿qué va a pasar el día que a lo mejor nos invitan a una casa a comer? O el día que, no sé, en una situación, vamos a ser muy catastróficos, en una situación de emergencia, pues no estoy en mi casa, me fui ahí al cerro y me perdí y nada más me ofrecen algo de comer ahí, algunas personas. Bueno, entonces ahí va a haber una descompensación en mi glucosa. Es por eso que al hablarles de para cambiar esta mentalidad, al hablar de los factores de riesgo, cuando les decimos, bueno, los medicamentos van a suplir una parte que nuestro cuerpo ya como tal no está realizando. Ya no tenemos la misma producción de insulina. Entonces, esto en conjunto va a hacer que todavía haya mejores niveles de glucosa. La parte del ejercicio, bueno, a lo mejor no estoy acostumbrado a hacer ejercicio. Habrá que empezar desde lo más básico, es decir, bueno, vamos a hacer no como tal ejercicios, simples movimientos, incluso no nada más abordando la parte de la diabetes, sino por la salud en general, como digamos, calentamiento articular o como un mantenimiento de nuestras articulaciones, es importante que hagamos cierto movimiento. Entonces, cuando llegamos al paciente por esa parte de que, bueno, a lo mejor no vamos a hacer ejercicio en un inicio para el control de la glucosa, pero sí para mantenernos bien, para que no al levantar el brazo ya sienta ya me torcí, ¿no? Ya hubo ahí algún calambre. Si empezamos a abordarlo desde esa parte, generalmente tienen una mejor disponibilidad. Es decir, no hay que imponerles, ¿no? De que, bueno, las cuatro cosas deben de ser así, sino que
es hacerles ver los beneficios de que las 4 cosas se lleven en conjunto. Si nosotros comemos de manera balanceada y si nosotros hacemos algo de ejercicio, con eso el cuerpo ya empieza a regularse. Ya nada más con eso, pero necesitamos la parte de los medicamentos para que cumpla una función que pues ya no se está cumpliendo. Si nosotros abordamos toda esa parte, es mucho más sencillo que puedan apegarse, digamos, y entonces ahí, ya cuando empiezan a ver esos resultados, ya podemos ser un poquito más, poner más énfasis en el ejercicio o en la parte de los medicamentos, porque así ya no depende nada más de una cosa, sino que tiene otras herramientas con las cuales puede balancear su glucosa. Y el día que diga, bueno, pues no comí muy bien, pero voy y hago ahorita algo de ejercicio, pues también voy a utilizar esa glucosa que tengo en exceso. Y eso se puede, pues, controlar un poquito mejor. No sé si respondí bien a esa pregunta o si quedó alguna otra duda. Muchas gracias, licenciado. La segunda es, ¿cómo aplicar la entrevista motivacional al trabajo con diabéticos? Ok, bueno, ahí igual, generalmente cuando el paciente llega en una consulta de primera vez, ahí es donde se aplican pues todas las pruebas. Se realizan pues tamizajes de ansiedad, de depresión, la entrevista motivacional y todo. Ahí incluso la historia clínica ahí se realiza también. Pero la forma en cómo se debe de hacer, pues primero hay que identificar exactamente, incluso en la misma entrevista viene cuál es la reacción del paciente, o sea, cuánto tiempo tiene con el diagnóstico, si es un diagnóstico reciente o si es un diagnóstico de mucho tiempo. No va a ser la misma forma de abordarlo cuando a lo mejor el paciente tiene un diagnóstico de un mes o incluso bueno, me han llegado pacientes que son de 3 días. Antier me dijeron que tenía diabetes. No va a ser la misma forma de abordarlo que un paciente que ya tiene a lo mejor 10 años con el padecimiento e incluso ya tiene ciertas nociones. Sobre todo cuando es un paciente de un diagnóstico reciente, hay que abordarlo pues desde la parte de darle herramientas para que él pueda ver que esto es al ser un padecimiento crónico, es algo que va a estar el resto de nuestra vida y que pues en un inicio sí es un diagnóstico que puede impactarnos, pero que si nos apegamos de manera adecuada al tratamiento podemos tener una vida normal. Nosotros ahí también les decimos, ¿no? Hay pacientes que que tienen 40 años con un diagnóstico de diabetes y bueno, ya son adultos mayores que uno dice, bueno, esta persona va a fallecer de cualquier otra cosa menos de diabetes porque tienen un muy buen control a medida de todos estos años, conocen perfectamente lo que le hace bien a su cuerpo, lo que le hace mal, cómo se van, bueno, cómo se van dando estas reacciones en su cuerpo o en su organismo. Aquí en este caso, la entrevista habría que realizarla, pues ya, digamos, o con pacientes que tienen más tiempo, ya nada más reforzando esta parte de lo que ellos ya conocen y enfocándonos en darles esta perspectiva nueva en cuanto o bueno, no tan nueva, ¿no? Pero esta perspectiva en cuanto al apego al medicamento, el apego a la alimentación, el apego al ejercicio y el manejo adecuado del estado emocional. Entonces, tiene que ver más con esa parte de el tiempo en el que el paciente tiene un diagnóstico y sobre eso pues ya se hace, digamos, pues el rapport correspondiente con el paciente, como que se rompe el hielo y todo, y ya que generamos esa confianza, entonces empezamos a hacerle pues las preguntas en cuanto a cuánto tiempo tiene que lo diagnosticaron, cómo fue su reacción, si reaccionó de manera negativa, si reaccionó, si ya más o menos lo esperaba, porque pues esta parte de la negación, de la aceptación, algunos reaccionan con tristeza, o sea, dicen, no, pues es que cuando me dijeron, pues me puse muy triste, no lo esperaba. Entonces, también dependiendo de las reacciones de cada paciente, es la forma en cómo se va a abordar la entrevista. Si uno dice, bueno, ya medio lo aceptaba, ya sabía que, igual como les decía, ¿no? Y porque mis papás lo tuvieron, ya sabía que yo lo iba a tener, ya había una aceptación. Entonces, ahí entra la parte de decirles, bueno, sí lo aceptaba, o bueno, sí lo esperaba más bien, pero eso no significa que forzosamente lo iba a desarrollar. Y pues lo abordamos con otros miembros de la familia. Bueno, si usted tiene hijos, bueno, eso no significa que entonces a sus hijos les va a dar. Si son pequeños, están en una muy buena edad
de modificar sus hábitos de alimentación, porque lo más probable es que pues estén siguiendo los mismos hábitos que usted, ¿no? De una mala alimentación, de saltarse comidas, etcétera, etcétera. Pero generalmente esa es la forma en cómo se va a abordar, dependiendo del tiempo de diagnóstico que tengan y a partir de ahí la aceptación o la emoción que les haya surgido cuando les dieron este diagnóstico. Y muchas gracias. Y por último, ¿cómo convencer al adulto mayor diabético a que asista a la consulta psicológica para mejorar su situación? Ah, ok. Bueno, ahí habría que ver en dónde es que van a tener esta atención psicológica, digamos, de manera particular o en mi experiencia, de lo donde puedo hablar, en donde nosotros trabajamos, ahí los pacientes, como les digo, ¿no? Bueno, puede llegar uno mismo, pero también llegan a veces por la referencia médica. Ahí se les explica que desde un inicio van a pasar a todas las consultas de nutrición, de psicología, de enfermería y de medicina. A todas esas consultas van a pasar. Se les dice incluso, bueno, va a ser un tiempo pues un poquito prolongado, etcétera, ¿no? Toda la explicación. Y a veces sí, algunos mencionan, bueno, ¿para qué, por qué psicología, no? O sea, ¿o qué tiene que ver? Porque entran estos factores de que, pues es que yo no estoy loco, etcétera, ¿no? Pero aquí la manera, cuando ya pasan, digamos que en la UNEM, donde estoy, pues ahí ya tienen el entendido de qué van a pasar y ya cuando están en la consulta, ahí ya uno les explica que, bueno, la razón por la que está el servicio de psicología es para darles estas herramientas que tienen que ver con la modificación de hábitos en la alimentación, en el ejercicio, o sea, no tanto una cuestión mental como tal. Sí se puede abordar, ya uno les menciona más adelante, bueno, si hay alguna cuestión en la que usted tenga algún problema por el cual se sienta muy enojado, se sienta muy angustiado, algún problema en específico que le genera mucha ansiedad, también eso se puede trabajar, pero específicamente nosotros vamos a hacer o a darle esas herramientas para que poco a poco pueda modificar ciertos hábitos de la alimentación, del ejercicio, etcétera, o del estado emocional. Entonces, ahí es como lo abordamos nosotros. Ya en una, digamos que si esto fuera como externo, pues ahí ya tendría que ser primero, desde la parte familiar, abordar, o sea, o decirles a los familiares, al adulto mayor en este caso, bueno, hay que ir al psicólogo, pero porque el psicólogo tiene herramientas para hacer que este apego al tratamiento sea más fácil, para que si tú, por ejemplo, si eres mi abuelita o algún adulto mayor, eh, para que esa dificultad que tienes para desayunar, por ejemplo, porque a veces dicen, es que yo ya me acostumbré, o para cenar, ¿no? Dicen, ya me acostumbré a que no ceno. Bueno, si vamos al servicio de psicología, te van a dar herramientas para que poco a poco, sin que sea así como de golpe una cena grande, poco a poco podamos desarrollar esas ganas por cenar. Ah, bueno, entonces ya uno dice, bueno, a lo mejor no tiene que ver tanto con la cuestión emocional, porque les digo, a veces presenta uno esa resistencia, pero si abordamos esa parte de que tenemos como herramientas, o no como, más bien que tenemos herramientas para darles un mejor apego al tratamiento, es más fácil abordarlo desde ese punto. Entonces, les digo, ya sea en un servicio particular o en un servicio de salud pública, la cuestión es la misma. La parte de psicología solamente se va a enfocar, o en un principio se va a enfocar en esta parte de el apego al tratamiento y darles herramientas, hacer que pues les cueste menos trabajo hacer ejercicios si lo vamos haciendo por pequeños momentos, hacer que cambien poco a poco esta manera, por ejemplo, ¿no? De, es que no puedo dejar de tomar coca a la hora de la comida. Si uno les dice, es que la tiene que dejar de golpe, eso se dificulta. Sin embargo, si empezamos con una estrategia en la que, por ejemplo, puede decir uno, bueno, toma 7 días de la semana coca, no, pues sí. Bueno, entonces tome 6 y un día es donde haga el esfuerzo. Entonces ya eso dicen, bueno, eso para su cabeza también es un poquito más fácil de admitir y decir, bueno, creo que un día sí puedo hacer el esfuerzo. Ya si empezamos así, bueno, la siguiente semana, entonces baje el otro día y ya llevamos 5 días. Y así de manera progresiva
vamos estableciendo una disminución en tomar refresco, pero esas serían las herramientas que les vamos dando. Entonces, para responder a esto, pues sería así, ¿no? De la manera en cómo decirles a nuestros familiares que acudan al servicio de psicología sería viendo precisamente qué es lo que vamos a ver en el servicio, que pues es esta parte de el apego al tratamiento o de las estrategias que podemos desarrollar, no tanto que nos vayamos a evaluar de que tiene algún trastorno psicótico o alguna cuestión así, pues no, se puede abordar también, pero eso ya sería más adelante e incluso en algunos casos pues se hace alguna referencia ya a un segundo nivel de atención que sería la parte psiquiátrica, pero pues básicamente así es como se abordaría. Muchas gracias, licenciado. Con esto se daría por concluido el webinar. Ok. Y bueno, los invitamos a todos a registrarse para poder adquirir su constancia. Recuerden que se les entrega 30